Pero entonces sí les quiero pedir una disculpa porque se me fue el avión y entonces yo me estaba yendo más allá del horario que me toca. Espero que no hayan tenido ningún problema, ¿no? Este, pero sí, esta clase es de hora y media, ¿cierto? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, entonces a mí se me fue, como yo doy clases también en ciencias políticas y en relaciones internacionales, allá las clases son de 2 horas. Entonces yo venía con esa dinámica y se me fue el avión, se me fue el avión. Y como ustedes son muy tranquilos, no me dicen nada ni nada, pues yo me sigo, ¿no? Entonces, espero que no les haya puesto ningún problema, pero bueno, ahí vamos, ¿sale? Entonces, ahorita les voy a compartir el pizarrón y vamos a empezar. Entonces me dicen ahí cuando ya vean. Ok, entonces, ¿ya están viendo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces, la clase pasada, pues lo único que estábamos repasando eran las 5 causas contrarrestantes, ¿no? Y ahí las apuntamos, las fuimos recuperando, que era la mayor explotación de la fuerza de trabajo, el abaratamiento de los elementos del capital constante, y creo que nos quedamos en el ejército industrial de reserva, creo, ¿no? O estábamos explicando que era, sí, que era el ejército industrial de reserva, y dijimos, bueno, en México, ¿en dónde podríamos encontrar ese ejército industrial de reserva? Y bueno, estaba ahí aventándome el choro, más bien explicando más o menos cómo es que se da este ejército industrial de reserva. Entonces eso implica, en términos, si lo quieren ver, keynesianos, que existe desempleo involuntario, ¿no? Que hay parte de la población que quisiera trabajar a ese salario, pero no encuentra. Entonces, bueno, una de las causas del por qué existe este ejército industrial de reserva es el propio desarrollo tecnológico, que si bien ayuda a aumentar la productividad del trabajo, también este hecho hace que se sustituya trabajo por capital, ¿no? Entonces, Marx ahí señala que en una etapa de expansión, digamos que esta sustitución de trabajo por capital se ve equilibrada por el crecimiento de la industria, ¿no? Entonces, por una parte, la tecnología sustituye mano de obra por maquinaria, pero por otra parte, el desarrollo industrial hace que incremente el empleo, la demanda de empleo, ¿no? Entonces, esa es la razón del por qué digamos, no se observa en una etapa de auge ese crecimiento fuerte del ejército industrial de reserva. Pero siempre, por ejemplo, en el caso de México es realmente evidente que el sistema económico formal no tiene la capacidad para absorber la oferta de trabajo que existe, ¿no? Entonces, si ustedes hicieran ahí un, un, este, un ejercicio así sencillo y empezaran a calcular, por ejemplo, cuánto crece la población, la PEA, y cuánto crece la población ocupada. Acuérdense que la PEA es la población económicamente activa y esa se divide en población ocupada y desocupada, ¿no? Ahora, el problema de estas cuentas, bueno, los desocupados, ¿no? El problema de estas cuentas es que en dichas cuentas del empleo, en la población ocupada
también se está considerando la población informal, ¿sí? Entonces, un problema es que aquí tenemos la población informal. Espérenme tantito. Ahí está. La población informal. Y también tenemos los que, según ellos, dicen, en la encuesta, en esta encuesta de la población o de los ocupados, la población ocupada, un trabajador se considera ocupado, ¿sí? Si por lo menos trabajó 1 hora a la semana, ¿no? Entonces, si van a tu casa y te dicen, a ver, señor, usted trabajó 1 hora en la semana, ya eres ocupado, ¿no? Aunque nada más haya sido 1 hora, ¿no? Entonces, ahí tiene sus asegúnes esta medición de la ocupación. Pero si ustedes empezaran a hacer un cálculo de la PEA, podrían ver que la PEA crece más, ¿sí?, que lo que crece la población ocupada. ¿Y eso qué quiere decir? Ya teniendo en cuenta esta metodología que tiene ahí sus asegúnes, acuérdense que también se considera ocupado aquel que está que, que está buscando empleo y que tiene 3 meses en la búsqueda. Ya después, si no encuentra empleo después de 3 meses, ya se considera desocupado. Pero en ese tránsito de 3 meses, todavía se está considerando como un trabajador ocupado porque está buscando. Entonces, hay algunas cosas que ahí habría que separar y analizar qué parte de esa población ocupada realmente está en el sector formal, cuáles son informales, cuáles de plano están en situación de desempleo, aunque estén buscando trabajo y que no lo están encontrando. Entonces, esas cosas son las interesantes. ¿Y a qué voy? Bueno, que en el caso de México es muy evidente que, que el desempleo crece. Entonces, una de las formas en que se trata de, ¿cómo se dice? Se puede ver esta cosa de cómo el capital, la acumulación de capital en México es insuficiente para absorber la oferta de trabajo que existe, pues ahí está, ¿no? Hagan un cálculo de la PEA sobre la población ocupada y van a ver que la PEA crece más que lo que crece la población ocupada, teniendo en cuenta cómo está midiendo la ocupación esa cuenta del INEGI, ¿no? Entonces, esas cosas ahí revelan dos cosas, o sea, primero, que por acumulación, en el caso de México, por acumulación insuficiente, es que el sistema no da para absorber la población, la oferta de trabajo que existe en el país, ¿no? Entonces es una cosa que es interesante. En economías desarrolladas no se han escuchado el chisme que se traen con la industria 4.0. No sé si han escuchado de esta cosa de la industria 4.0. Ahí hubo un que se llama ¿cómo se llama? Como una feria de la economía 4.0 en Hannover, en Alemania, en donde van y exponen las tecnologías más innovadoras que existen, ¿no? Y entonces ahí están viendo, por ejemplo, ahorita cómo utilizar la impresión 3D para, abaratar costos de ciertos insumos a nivel internacional. Entonces imagínense, un celular ya no va a necesitar que te traigas en el barco ciertas piezas para armar el celular o para el coche o para cualquier otra cosa, porque de Alemania para acá te mandan el diseño de la pieza y aquí se imprime en ciertos materiales, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que están viendo en estas convenciones o de la industria 4.0. La segunda es la robotización y la automatización de los procesos, ¿no? Entonces, ahí nos dice Elon Musk que en su empresa, pues no hay mano de obra, ¿no? Puros robots. Entonces,
ahí también se ve el grado de sustitución de la tecnología por mano de obra. Entonces, a lo que Marx se refiere en este sentido, que siempre va a haber una reserva de trabajadores ahí, desempleados, y que lo quieren ver, que estarán presionando para que el salario no suba más, ¿no? Entonces, como hay una sobreoferta de empleo, siempre, ¿no? Y hay empleo latente, pues el salario se puede mantener a cierto nivel, ¿sí? Porque siempre habrá gente que quisiera trabajar incluso a un salario un poquito menor, ¿no? El chiste es sobrevivir. Entonces, por ahí va la cosa, ¿sí? Por ahí va la cosa del el ejército industrial de reserva. Entonces, yo les digo, Marx en el Capital habla de la acumulación. Entonces, la acumulación. Si la acumulación es fuerte, sí va a haber sustitución de capital por trabajo, pero como se está acumulando, como está creciendo el capital, pues se requiere empleo, ¿no? Y en esas etapas incluso puede pasar que ese crecimiento de la acumulación permita demandar mucho más trabajo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ese fue un buen ejemplo de esa acumulación de capital que llegó a requerir pues gran demanda de trabajo. Y obviamente en eso de 1940-60 se caracterizó la economía de Estados Unidos por una economía de pleno empleo, con salario creciente, ¿sí? Con productividad creciente. Entonces, eso permitió esa innovación técnica, permitió incrementar la productividad del trabajo, y esa productividad del trabajo posibilitó abaratar los medios de vida de los trabajadores y por lo tanto mejorar también el nivel de vida de los trabajadores. Entonces, ellos requerían vender más, y para vender más pues les tenían que pagar mejor a sus trabajadores, ¿no? Pero en ese sentido, la acumulación generó una demanda de trabajo que permitió incrementar salarios, ¿no? Pero es demanda de trabajo con productividad creciente. En el caso de México ahorita, de 80 para acá, en el caso de México también pasó, en su nivel distinto, pero de 40 a 80, hubo un proceso de industrialización que llevó a una acumulación de capital con productividad creciente y permitió, en cierto sentido, incrementar el salario real. ¿Qué pasó ya en los 80? El problema fue que la acumulación tuvo un problema. La tasa de ganancia en 60 se empezó a caer y eso lo llevó a un impasse, ¿no? Entonces el capital, para poder solventar esa caída de la tasa de ganancia, se dio la tarea de reducir los costos laborales. Entonces, la caída de esa ganancia se ha explicado por varias versiones, que fue por subconsumo, que fue por la competencia, lo que gusten y manden. Pero el hecho radical, que eso, lo que llevó de esa crisis de 60 es a un estancamiento de la productividad, a un estancamiento de ciertas cuestiones de innovación. Después de la máquina de combustión interna, no ha habido una innovación que rentabilice, que vuelva a rentabilizar a la explotación del trabajo por medio de la acumulación. Entonces, estamos en una etapa en donde no crece la productividad. Crece en países en donde están aplicando políticas industriales fuertes, como en el caso de China. Pero también China tiene un problema, ¿no? Son muy productivos, pero su mercado es muy pequeño. Entonces tienen que transitar a desarrollar su mercado interno. Entonces, todo este choro, a lo que voy, que es lo que estoy tratando de explicar, esa sustitución de capital por trabajo se relativiza conforme la acumulación tiene un boom, ¿no? Entonces, a ver, entonces esa es la idea que está detrás. ¿Sale? No sé si quede claro ese choro o más o menos.
Sí, profe. ¿Sí? Ok. Pero yo estoy seguro que esto ya lo habían visto, hombre. ¿No? En algún lado. Bueno, sí, más elévalos. Ok, entonces vamos a seguirle. Por ahí, a ver. Por ahí hay alguien está. Este. Yo, güey. Sí, me contestaste, güey. Sí, güey, ya tiene tema. Ahí está. Ya, lo encontré. Ahí está echando chisme, pero nosotros no queremos escuchar el chisme. Entonces vamos a seguirle. Entonces, vamos a. ¿Alguien quiere entrar? Ok, entonces ahí vamos. Eh, ¿Cuál es el siguiente elemento? Entonces, bueno, recapitulando. Lo que estamos viendo aquí son causas que impiden que la tasa de ganancia se caiga, ¿no? Entonces, la existencia de ese ejército industrial de reserva permitió, por ejemplo, en los 80s, ¿sí? Mantener un salario bajo. Entonces, desde 80 hasta antes de que llegara el cabecita de cebolla, el salario real se deterioró de una manera impresionante, ¿sí? Entonces, ¿y por qué? Porque siempre tenemos trabajadores, una oferta de trabajo en México suficientemente grande y se presiona ¿para qué? Para aquellos trabajadores que tienen todavía buenas condiciones laborales, ¿sí? Acepten cierto salario más bajo. ¿Por qué? Porque si no lo aceptan, siempre hay otros trabajadores que pueden entrar a trabajar por el mismo salario o por un salario más bajo. Entonces, esa es la idea. Y una de esas cosas, el ejército industrial de reserva a nivel mundial fue una de las causas que permitió al capitalismo, a partir de los 80 hasta acá, desplegar una estrategia de internacionalización de capital para disminuir sus costos. Entonces, las empresas más importantes de Estados Unidos empezaron a irse a los países, a comprar empresas en los países desarrollados o a moverse a lugares en los países de desarrollo, como China. ¿Por qué? Pues porque en China, en los 90 o en los 2000, todavía el salario estaba muy por debajo de los salarios en Latinoamérica, ¿no? Ahorita ya no. México yo creo que es uno de los países que todavía conserva uno de los salarios más bajos. Pero ¿a qué voy? Bueno, el capital emigró a esas regiones donde no hay capital. Y no habiendo capital, pues hay una sobreoferta de mano de obra que permite mantener salarios bajos, ¿no? Y eso al gran capital, pues le conviene, porque pues, disminuye costos, aumenta la ganancia. Entonces ahí vamos. Si se disminuyen los costos por este ejército de reserva que existe a nivel mundial, pues eso va a permitir que la tasa de ganancia no se caiga, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, lo que sigue es que esto, fíjense, todas estas cosas parece que van juntos con pegado, ¿no? Y la idea acá es, la siguiente causa contrarrestante es mantener al salario o bajar al salario por debajo de el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues fijar un salario por debajo del nivel de subsistencia, ¿no? Entonces, si tengo la jornada, que aquí se ve, lo que aquí se ve ya medio repintada, si tengo la jornada, pues yo bajo el salario por debajo del nivel de subsistencia. Y entonces, ¿qué hago? Que ahora las familias, si antes, no sé, en los 60, 70, hasta todavía en los 80, el jefe de familia, bueno, el papá, o una persona de la familia, ya sea la mamá o el papá, con que ella trabajara, pues le sustentaba sus chilpayates. Después de 80 ya no, porque el salario perdió tanto poder de compra que ahora todos los miembros de la familia o más miembros de la familia tienen que trabajar para poder llevar la casa, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que el salario que se paga no es suficiente para pagar la reproducción de la fuerza de trabajo a un nivel mínimo. Entonces, eso lo veo en el caso de México. Habría que pensar en otros países, ¿no? Fijar el salario por debajo del nivel de subsistencia. ¿Eso qué hace? Pues igual disminuir los costos y aumentar la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, me parece aquí. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Se fija el salario por debajo. Y entonces, que trabajen más miembros de la familia para mantener el hogar, ¿no? Y eso baja los costos, ¿sí? Y aumenta la explotación, ¿sí? Y ya el quinto elemento que impide la caída de la tasa de ganancia es el comercio internacional. ¿Y eso cómo? Pues vimos en la clase antepasada, el esquema competitivo que planteamos, 3 empresas, 3 industrias, lo que quieran, en donde hay tasa de ganancia media, ¿no? Y que esa tasa esté determinada por la combinación de tecnologías existentes en esa industria, en esos 3 sectores, ¿no? Pero si llevamos ese mismo esquema y lo que yo les platicaba de Gunther Frank, ¿no? Ahí se puede plantear bien este esquema de extracción del valor de los países ricos hacia los pobres, ¿no? Entonces, ¿cómo va esta cuestión del comercio internacional? Y bueno, dice Marx, una de las cosas que puede pasar es que los capitales puedan irse a los países más pobres para controlar recursos naturales o insumos, ¿cómo se dice? Estratégicos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones fundamentales, por ejemplo, controlar las reservas petroleras, ¿no? Otra de las cuestiones fundamentales, controlar los recursos mineros, y ahí están las canadienses, en todo las empresas canadienses en México, pero también en toda Latinoamérica, en el cobre, varios lugares, en Perú, en Chile, ¿sí? Ahí están controlando empresas canadienses, inglesas, de todos lados, ¿no? Controlando los recursos naturales. ¿Por qué? Porque son estratégicos. Y eso les permite que disminuir los costos, ¿sí? Y si disminuyen los costos de la producción de insumos o controlan la producción de los insumos, pues aumentan la tasa de ganancia, ¿no? Esa es una, el control de los recursos naturales. Y eso es lo que ha pasado en Latinoamérica, ¿sí? Eso es lo que ha pasado en Latinoamérica. Que las empresas han venido en México, por la cercanía con Estados Unidos, han traído cierta manufactura, pero sabemos que es maquila, que aquí no se ensambla un carro entero, ¿no? No se ensamblan, no se produce el coche entero. Se ensambla el coche, pero no se produce todo aquí, ¿no? Eso se ha intensificado en México y ha sido bueno o malo, pues hay que ver en términos de empleo si las regiones se han desarrollado. Me parece que no es así tan bueno. Querétaro ha crecido mucho. Habría que estudiar bien Querétaro como estado. Recién en la mañana estaba viendo el caso de Audi, que estuvo en Puebla. Le hicieron, ¿cómo se llama? Una como ciudad sustentable o algo así de desarrollo. Entonces, Moreno Valle todavía intentó impulsar este desarrollo de la ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba bien, pero el chiste era que era una ciudad que todos los trabajadores iban a tener sus departamentos cerca de la planta de Audi. La ciudad modelo, así se llamaba. Entonces, pues resulta que no ha sido como se pensaba. Y yo no digo que Moreno Valle no haya tenido buenas intenciones. El problema es cómo viene la inversión extranjera aquí al país, ¿no? Entonces les pusieron todas las condiciones, no les cobraron impuestos, lo que quieran. Creo que les vendieron la tierra baratísima y y el chiste es que no han podido desarrollarlo, ¿no? Hacen falta muchas cosas, ni siquiera han dado empleo a lo que prometían, a la gente que prometían. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene capacitación. Ellos hicieron un programa para capacitar a la gente, bla, bla, bla.
Pero a lo que voy es lo siguiente. Audi va a venir aquí, va a ensamblar sus vehículos para vender los Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué es lo que se queda aquí? Salario, ¿no? Entonces, los trabajadores que están dentro de Audi, es lo que estaban diciendo en la mañana, ni siquiera están trabajando en la planta, están trabajando en la limpieza o no sé qué cosas están haciendo. Entonces, un problema del país, México, que no tenemos tecnología, ¿sí? Y el problema de traer a la inversión extranjera, no, ese no es el problema es aprovechar la inversión extranjera, aprender de la inversión extranjera. Entonces, ¿cómo? Pues como le han hecho los chinos, a veces hasta robándole el conocimiento, ¿sí? Pero si no se permite, si la empresa extranjera no te permite aprender de ellos, no se puede hacer el catching up. ¿Entienden el catching up? A ver, chamacos. Ya están viendo la telenovela, ¿verdad? No, no, profe. No, No. profe. No, profe. Conocimiento de las empresas, ¿no? ¿Cómo? Exacto. ¿Otra vez? El tomar el conocimiento de las otras empresas para poder aplicarlas a las nacionales, ¿no? Exacto, o sea, para empezar. Y eso ahí veo. ¿Cómo podríamos aprovechar la tecnología externa? Pues tendríamos que participar del proceso de producción como proveedores, haciendo hasta lo más básico, pero de haciendo lo más básico cierto porcentaje del valor del coche, no solamente ensamblando, ¿sí? Porque eso los robots lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, no, o sea, tratar de hacer el motor, por ejemplo, o esta suspensión, ¿sí? Entonces, eso te lleva a aprender, ¿sí? Pero si no tienes, primero, no tienes porque no tratas de construir a tus proveedores, ¿sí? Ese es un problema. Entonces, por ahí tiene que ir la política para aprender, para aprender. Bueno, entonces, ¿a qué me voy yo con este choro? ¿Por qué viene Audi aquí? Por salario bajo, ¿sí? Entonces, el comercio internacional les garantiza a ellos, por salarios, ganar más aquí que lo que ganarían en Alemania. Porque en Alemania no van a pagar 5 pesos de salario, ¿no? Entonces, eso es, el comercio internacional permite a estas empresas controlar recursos naturales, disminuir costos por la vía salarial y otra cuestión que también es muy importante, ¿no? Expandir su esfera de influencia y mercados. Y en algunas circunstancias aplicar la estrategia mercantilista. A ver si se acuerdan, ¿cuál era la estrategia mercantilista o cuál era la frase mercantilista de la época? A ver, Adán. Algo sobre la balanza comercial que tener como superávit. Sí, pero ¿cuál era la frase? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ¿cuál era la frase del mercantilismo? El dejar hacer, dejar pasar. No, esa es la No. filosofía liberal, ¿no? Sí, verá. Sí. Pero ¿cuál era la frase del mercantilismo? Acuérdate, a ver, Adán. Pues tanto como la frase no la recuerdo, solo la acumulación de los metales. Bueno, el superávit, ¿no? El superávit que venía a través del comercio, ¿no? Sí. Entonces acumulabas metales. Expandirse a través del comercio internacional. Bueno. Sí, y a tener superávit porque tú vendías chácharas y te daban metales, ¿no? Entonces, pero ¿cuál era la frase? Si no se acuerdan, se la recuerdo nada más. La frase, ¿eh? No era estar pensando en otra cosa, porque ustedes son mal pensados también. Era, acuérdense que era comprar barato y vender caro, ¿no? Entonces, la cosa aquí es, si llegan los productores de Estados Unidos, ¿sí? Y te venden un coche de entrada aquí en México, te lo venden mucho más caro que en Estados Unidos. Entonces, incluso los coches de entrada en Estados Unidos están más equipados que los que venden aquí en México, ¿no? Entonces, no solamente es ganar por costos, ganar por exenciones fiscales,
ganar porque aquí no se protege el ambiente, ¿no? Si contaminan y les cobran, en Estados Unidos, más o menos. En Canadá, más o menos, porque también han contaminado lo que quieran allá y ha habido escándalos tremendos con la contaminación que han hecho. Pero bueno, en México está peor. Si allá no les cobran por lo que contaminan, acá peor, ¿no? Y no estoy diciendo en particular ahorita con mi cabecita de cebolla, pero desde 80 para acá, eso ha sido un desastre, ¿no? Entonces, están aquí por eso, porque les ahorran muchísimos costos. Y entonces, ahí eso hace que la tasa de ganancia no se caiga, ¿no? Entonces, ellos venían de 1960 en un proceso de crisis de la tasa de ganancia y eso los ha llevado a globalizarse para impedir que esa tasa de ganancia se caiga más. Entonces, todo esto, estas estrategias o estos elementos que impiden la caída de la tasa de ganancia están presentes en este proceso de globalización, ¿sí? Entonces eso era lo que quería yo recordar porque es importante para entender la idea de crisis y la del ciclo, ¿sí? Que este es el curso, en este curso ya la segunda parte vamos a ver pura crisis y ciclo, ¿no? Y esto es lo importante, pero tenemos que tener todos estos conceptos bien frescos para entrarle a la explicación de las crisis y del ciclo. Entonces, aquí Marx nos establece que en ese proceso de acumulación de capital por la propia competencia hay una tendencia a que el capital constante crezca de manera importante por la innovación, porque si yo quiero ganar el mercado, necesito innovar. Y esa tendencia creciente del capital constante se va a reflejar en una tendencia creciente de la composición orgánica, ¿sí? Que por naturaleza tendría que reflejarse en una caída de la tasa de ganancia media. Ok, esa es una afirmación del esquema de Marx. Pero por otro lado, existen estas causas contrarrestantes que impiden que esa tendencia de la acumulación pues le pegue directamente a la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, no veamos a la ley de la tasa decreciente como una cuestión dogmática que siempre va a pasar. Sí, está ahí presente en este esquema de la acumulación, pero hay causas que pueden impedir que eso sea algo determinista, ¿sí? Entonces, en esto vamos de la explicación. No sé si tengan dudas hasta aquí. No, profe. Híjole, de veras que ustedes no tienen dudas. Por el momento no, profe. No, por el momento no. Yo ya hasta me estoy sintiendo mal, como si explicara muy bien. Yo no creo, ¿eh? Profesor, Profe, yo sí tengo una duda. Adelante. Entonces, ¿puede ser que una empresa aumente su capital constante, pero no su capital variable? Y eso no al final va a provocar un desequilibrio en la composición orgánica de capital y va a ser la que le va a pegar directamente a la tasa de ganancia. Si una empresa lo hace, no. ¿No? Porque, por ejemplo, lo que aquí estamos viendo es una tendencia sistémica. Y lo que nos debe de preocupar es la tasa media de ganancia. Y esa tasa media de ganancia se ve afectada cuando un número muy importante de capitalistas está haciendo actividades de innovación. Si no, lo que va a pasar ahí, Erika, es que aquella empresa que haga esa innovación más fuerte, pues va a extraer de los sectores o de sus competidores más débiles una mayor cuota de beneficio, ¿no? Pero no tendería a afectar ella por ella sola la tasa de media de ganancia. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? O sea, ella está reduciendo su proporción del trabajo vivo al capital. Eso es lo que está pasando. Pero
eso no tendría un efecto directo en la tasa media de ganancia si no se masifica, ¿sí? Entonces, si ya después los competidores que están ahí en ese sector, en donde esa empresa hizo la innovación y adquirió más capital, se dan cuenta de que hay otra innovación y que tienen que entrarle, entonces eso sí ya empezaría a modificar la tasa media de manera sistémica. Entonces, mientras lo haga una, no hay problema. El problema es que lo hagan todas, ¿sí? No sé si queda claro. Entonces, pero más o menos, así es el choro. No sé si. Pero al final, todo este ejército de reserva que queda de la gente que no tiene empleo, o sea, ¿cómo va a afectar esto? O sea, porque al final, en la tasa media de ganancia, es donde entran todos estos componentes, ¿no? Bueno, como lo estamos viendo aquí, el ejército, si hay una sustitución de trabajo por capital, pues va a haber un desempleo. Y entonces, si el desempleo es creciente, ¿qué va a pasar? Que tú puedas como capitalista imponer salarios más bajos o controlar el salario. ¿Por qué? Porque sabes que entre mayor desempleo haya, ¿sí?, menos fuerza de negociación tienen tus sindicatos, ¿sí? Entonces, a medida que pasa esto, que hay una sustitución fíjense, hay un ejemplo ahí. Algunas empresas han preferido gastar muchísimo en automatizar procesos para evitar problemas sindicales, ¿sí? Y algunas, bueno, esa es una, por ejemplo, el caso de Tesla, él no va a tener problemas sindicales porque no tiene trabajadores, ¿no? Bueno, habrá quien abra y cierre la puerta, pero digamos, no hay una unión en la empresa de Tesla. Pero, por ejemplo, hay capitalistas que para amagar a los trabajadores han metido tecnología, nada más para decirles, ¿saben qué? Si se empiezan a pelear por el salario, pues los cambio por máquinas, adiós, ¿no? Entonces, eso también la maquinaria, la sustitución de maquinaria por trabajo, es un mecanismo de presión para evitar los movimientos organizados de los trabajadores, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, el mayor ejército de reserva influye a la baja en el salario. Entonces, eso le pega positivamente a la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, ese sería el locus. Sí, eso es lo que estamos pensando. De manera teórica. Ya, problematizándolo en la realidad, eso es muy dinámico, ¿no? Entonces, no sé si más o menos ahí vamos. Sí, profe, ya quedó más claro, gracias. ¿Algo más, chamacos? ¿Dudas? No por el momento. ¿O todo ya está bien claro ya? Hablen, no callen para siempre, ingratos. Ok. Pues entonces, miren. Lo que sigue es analizar un poquitín un esquema de reproducción, teniendo todo en cuenta esto. Entonces, aquí lo que se expuso son las causas, primero, que pueden incrementar incrementar la composición orgánica del capital y pegarle negativamente a la tasa media de ganancia. Vimos cómo esa tasa media de ganancia se distribuye no solamente entre el sector productivo, financiero y comercial, ¿sí? Sino, bueno, eso va a tener repercusiones en el ciclo, que eso se va a ver después, ya en la otra parte. Y segundo, vimos las causas contrarrestantes. Entonces, lo que tenemos que siempre tener en la cabeza que el esquema de Marx, este esquema de la tasa de ganancia decreciente, tiene 5 causas contrarrestantes. Entonces, la tendencia del capitalismo es a una acumulación constante, que es la acumulación de capital, y eso tiene que reflejarse
forzosamente en la composición orgánica del capital y por este proceso o por esta ecuación tendría que implicar una menor tasa de ganancia. Entonces, eso ya per se está describiendo un ciclo. ¿Me explico o no? ¿Eso está qué, perdón? Describiendo un ciclo. Pues sí. A ver, Oscar, ¿cómo lo entiendes? Pues así como lo dijo. No, o sea, No, sí, a ver, vas. no, o sea que si lo puedo explicar otra vez, a ver, para Ok, que quede más claro, ok. por favor. Nosotros sabemos que el ciclo va así, ¿no? Y esto en el tiempo. Entonces, bueno, aquí está el tiempo. Esto digamos que es la economía o la tasa de ganancia o la acumulación. ¿Qué podría ser? No, vamos a poner acá en el tiempo, bueno, la acumulación o la tasa de ganancia. ¿Sí? No es la acumulación, vamos a poner la acumulación. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿la acumulación de qué depende? En Marx. Pues del capital. No, bueno, esta es la acumulación. Pero ¿de qué depende que tú, Oscar, capitalista, acumules más? Pues de las fuerzas productivas, ¿no? Del trabajo. A ver, imagínate que tienes un negocio de tacos. Y tuviste pérdidas. ¿Vas a invertir más? Pues no. Entonces, ¿de qué depende? Depende de tus ganancias, puede ser. No, que depende de la ganancia, ¿no? Entonces, Sí, porque, bueno, si vas ganando, entonces una parte se destina a la acumulación, entiendo. no, y aparte hay un estímulo para seguir, ¿qué? Acumulando. O sea, si no tienes ganancia, pues mejor vete a otro negocio, pero en ese sector ya no vas a acumular. Entonces, el estímulo de la acumulación es que el sector, la industria, el país haya una ganancia, ¿sí? Entonces, este ciclo que ven aquí, estará describiendo la acumulación, pero en esta parte, aquí, en esta cima, aquí habría un quiebre, en donde la ganancia media se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, en toda esta parte, la ganancia, la tasa de ganancia crece. Tasa media de ganancia crece de manera decreciente. ¿Sí? Y en esta parte, ¿qué pasa? Que la ganancia decrece. ¿Y cuando se llega al punto mínimo es la crisis? Pues aquí ya cuando decrece ya es la crisis, ¿no? O sea, ya pasando de este punto para acá, pues ya vas en la recesión y llegarías a un punto en donde la ganancia es igual a ¿qué? A cero, ¿no? Ya más abajo. Pero ahí ya estás en un ciclo. Está describiendo un ciclo. Entonces, ¿qué hace que pases de este punto para acá? Pues lo que el esquema de Marx es la propia competencia capitalista, ¿sí? Entonces, tú vas a acumular C, vas a ir acumulando C en el tiempo 1, 2. Entonces, primero es este nivel de C, en C1. Luego este nivel de C2. ¿Sí? Y cada vez que metes capital, cada vez que incrementa el capital,
aumenta la composición orgánica del capital y disminuye, ¿sí?, la tasa media de ganancia, ¿no? Si lo vemos en términos medios. Entonces, va a llegar un punto en que esa masa de ganancia ya no crece, ya no haga crecer la tasa, ¿sí? O sea, aquí vas creciendo, aunque de manera decreciente, tu ganancia, ¿sí? Llega un punto en que ya esa masa de ganancia ya no hace que crezca la tasa, ¿sí? Y entonces empieza a decrecer. Con cada nivel de acumulación de capital, vienes decreciendo. Entonces, eso es lo que puede pasar en el sistema capitalista. Y eso te lleva ya a un ciclo. Entonces, lo que dice Marx es que hay que distinguir muy bien entre lo que es la masa de ganancias y la tasa de ganancia. Entonces, la masa de ganancias, pues es la masa de plusvalor. Y la tasa de ganancia, pues aquí podríamos decir que una masa de plusvalor media y una tasa de ganancia media. Al capitalista lo que le importa es la masa. Entonces, en esta parte del ciclo, aunque la tasa de ganancia crezca de manera decreciente, lo que importa es que está creciendo ¿qué? La masa de ganancia. ¿A qué me refiero? Pongo un ejemplo. No es lo mismo la masa de ganancia que obtiene Slim que su tasa de ganancia, ¿no? Y no es lo mismo la tasa de ganancia que obtiene Slim que la tasa de ganancia que obtiene la tiendita de la esquina o la masa de ganancia que obtiene la tiendita de la esquina. ¿Me explico o no? Pero entonces, ¿qué vendría a ser la masa? La masa, Ajá. te voy a poner un negocio. Tú pones un negocio, ¿no? Imagínate, bueno, el puesto de tacos. Entonces, imagínate que ganas por un puesto de tacos 2,000 pesos al día, ¿sí? Los 2,000 pesos son masa. Sí, aquí lo voy a poner un ejemplo. Entonces, imagínate que a ti te costó poner el local y el local te va a durar un año, digamos. Entonces, a ti te costó 50,000 pesos poner el local. ¿Sí? Eso es tu C. ¿Sí? Y obtienes una ganancia. Bueno, el taquero te cuesta al año, digamos, no sé, al año, un salario de un taquero al año. Al mes, ¿como cuánto ganará un taquero? Unos 6,000 pesos. A ver, ponle 8,000 o ponle 10,000 al año. 120,000 a 10,000. 120,000. ¿Sale? Y digamos que tienes una tasa de explotación del 100%, entonces tu plusvalor es de 120. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la masa de ganancia? Pues los 120. Los 120. Entonces, la masa de ganancia es los 120. ¿La tasa cuál es? Serían 70,000, ¿no, profe? Serían los 170, ¿no? 50,000. 170, ¿no? Porque es lo que te costó el changarro más lo que le pagas al taquero. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuánto es eso? Es 12 entre 17, ¿cuánto es?
.70. .70. Por 100. $70. 70% de ganancia. Esa es tu tasa. Y esta es tu masa. ¿Sí? Ahora imagínate, entonces, ¿qué dices? ¿Te conviene o no el negocio? Pues sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer el próximo periodo? Invertir Poner más, otro ¿no? negocio. Poner otro, ¿no? Poner Ajá. otro. Entonces, si pones otro... Esperen. Entonces, si pones otro, ahora vas a tener otro changarro que te cuesta igual 50,000 pesos y que tienes que pagar otro taquero de 120 al año. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la masa? Igual, ¿no? De estos negocios. ¿Sí? Y ¿cuál es? Entonces, cada uno te da una masa de 120. Ujú. Pero, eh, pero ahora, ¿qué va a pasar? Que tu masa de ganancia es la suma de esos dos. Entonces, tienes que esa es tu masa, 2 por 120, ¿no? Entonces, 240,000 pesos, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo que importa, ¿qué les cae mejor? ¿Ganar 120 o 240? Pues 240. Ok, entonces, al capitalista lo que le importa es la ganancia, la masa de ganancia. Entonces, no está viendo mucho la tasa, ¿sí? Si encontrara una tecnología que le pudiera sustituir al taquero, lo haría para abaratar eso, pero entonces su capital ya no sería de 50,000, ¿no? Porque necesitaría adquirir una tecnología que le permitiera sustituir al taquero. Pero en ese proceso, ¿no? Como aumenta C, ¿sí? Pues estaría afectando la tasa de ganancia. Pero a él no le importa la tasa, ¿no? Lo que quiere es la masa, ¿sí? Entonces, no me importa la tasa, me importa la masa. Entonces, mientras mi masa de ganancia crezca, ¿sí? No me importa la tasa. Y entonces llega un momento en este ciclo, estoy haciendo cosas raras, llega un momento en este ciclo que esta tasa de ganancia va creciendo de manera decreciente, la masa de ganancia está creciendo, pero la tasa está decreciendo, porque está invirtiendo cada vez más capital sobre los trabajadores, ¿sí? Entonces, va a llegar un momento en que la masa ya no crezca y también empiece a decrecer con la tasa. Entonces, va a llegar un momento en que la tasa de ganancia es cero, pero porque la masa llega a ser también cero, ¿no? Ya en la crisis, pues ya, no hay flujos de efectivo que compensen, ¿no? Entonces, así como está el esquema de Marx, describe un ciclo en donde hay un auge, ¿sí? Pero a medida que se da ese auge, ese proceso competitivo te lleva a sustituir trabajo por capital que termina pegándole a la tasa, ¿no? Primero que incrementas la masa porque ahora un individuo, ¿no? Gana cada vez más masa de ganancia, ¿no? Y eso te mantiene, no, pues estoy ganando 300, 400, ¿sí? Pero también en esa dinámica estás cambiando tecnología, ¿no? Más avanzada por trabajo. Y eso en este esquema marxista te va a llevar a un nivel
en donde va a haber un ciclo de la tasa de ganancia, en donde ya tengas que empezar a pensar en reducir los costos, ¿no? Y siempre son los costos laborales, ¿no? O llega el mecanismo de que te vayas a otro sector, porque ese sector ya no es rentable, ¿no? Entonces, más o menos es lo que se describiría en un ciclo de en Marx, ¿no? Esa tasa de ganancia decreciente, pues llegaría a un nivel en donde llega un ciclo de la acumulación, ¿sí? Aquí ya no crece la acumulación y empieza a decrecer en ese sector o en esa economía, ¿no? Y ese decrecimiento de la acumulación no es otra cosa más que destrucción de capital, ¿sí? Entonces, destrucción de capital implica también el crecimiento de la tasa de ganancia. ¿Y cómo se da esa destrucción de capital? Pues se puede dar a través de la centralización de capital, ¿no? Muchos negocios cierran en general, entonces la masa de capital se reduce, ¿sí? Y se recupera la tasa de ganancia. Entonces eso es un ciclo, ¿va? Y todo por una tasa de ganancia y la acumulación. Entonces aquí lo fundamental es que más acumulación se relaciona, ¿sí?, de manera inversa con una tasa de ganancia decreciente por el mecanismo de la composición orgánica. ¿Sí? Ahora, ese ciclo va a estar así más o menos pintado dependiendo de qué, de cómo funcionen las causas contrarrestantes, ¿no? Entonces, esto es una caricatura. Vamos a ver, o sea, más o menos un esquema de manera como se puede dar el ciclo en Marx, pero en la realidad se da de manera muy compleja, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que tener eso, a lo mejor se queda estancado en algún momento la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, igual y puede estar así, o puede venir, no sé, así, estancarse, ¿no? Y luego volver a recuperarse, ¿sí? No es necesariamente así un ciclo como está, ¿no? Eso es lo que ha pasado, por ejemplo. De 80 para acá, la tasa de ganancia ya no ha caído, pero tampoco ha crecido, se estanca, ¿no? Entonces, eso lleva a otro concepto, dos conceptos que son muy importantes que los tengan en la mente, ¿no? Y ya para acabar aquí, para no extenderme más, el primer concepto es el de acumulación. ¿Sí? Y se divide en dos. La acumulación por reinversión del plusvalor por la reinversión de P y la acumulación por centralización. Entonces, la acumulación por y la centralización por competencia y por el crédito. ¿Sí? Entonces, yo no sé si estos conceptos ya los habían discutido o ya saben a qué me refiero. ¿Sí? Pregunto. Chamacos, ¿ya se fueron? Yo no me acuerdo, la verdad. Ok. Yo solo me acuerdo del primero, el de acumulación por la reinversión del plusvalor, porque me acuerdo de unos esquemitas en donde pues el capitalista sacaba su plusvalor y lo volvía a reinvertir y sacaba más plusvalor, entonces pues era como lo que estábamos viendo hace ratito del ciclo. El de centralización sí me suena, pero no me acuerdo bien.
Ok, entonces, como bien dice, Itzel, ¿verdad? Sí, profe. Como bien dice Itzel, la acumulación es la reinversión del plusvalor en capital. Entonces, ese proceso de acumulación por reinversión del plusvalor implica un crecimiento de la riqueza social. ¿Sí? ¿A qué me refiero con riqueza social? Que es un proceso de acumulación ampliada. Y lo que dice Mark es un proceso de, de repulsión del capital. ¿Sí? Entonces, es un proceso vamos a poner, un proceso contradictorio. ¿A qué me refiero? El proceso de acumulación implica que las células capitalistas empiecen a crecer. Entonces imagínense que tengo aquí una célula capitalista, otra, empresas capitalistas, empresas. Entonces, si todas están acumulando, pues quiere decir que están creciendo, ¿no? Y entonces, por eso es un proceso contradictorio, es un proceso de repulsión, ¿sí? Empiezan a crecer en ese espacio y se empiezan a ¿qué? A repeler, ¿no? En ese espacio. Y es un proceso en que crece ¿qué? La riqueza social, porque todas están creciendo. Y entiende como riqueza social, imagínense que sea un proceso de acumulación en México fuerte, pues entonces el PIB va a crecer, ¿sí? Entonces cada año el PIB va a crecer porque todos están invirtiendo, ¿sí? Pero a la vez, en ese espacio económico, pues se están repeliendo. ¿Por qué? Porque las distintas empresas son, 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 ¿cómo? Son propiedad de distintos capitalistas. Entonces, a medida que se expanden, pues se van repeliendo en esa esfera de influencia, ¿sí? Entonces, pero es un proceso en que todas acumulan y que crece la riqueza social, crece el PIB, ¿no? La acumulación por centralización es diferente. Entonces, es un proceso de atracción, dice Marx. Es un proceso de atracción, ¿por qué? Porque mediante la competencia y el crédito, el capitalista fuerte se come al débil. Y es compatible con un estancamiento de la riqueza social. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Aquí, en la acumulación, en donde es repulsión, ¿sí? Repulsión de las células capitalistas individuales, todas están acumulando y está creciendo el PIB. En la centralización ya no crece el PIB. ¿Y qué está pasando? Que unas se empiezan a comer a las otras. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque puede estar como una situación en crisis. ¿Sí? En crisis no hay crecimiento del PIB, pero eso no quiere decir que las empresas se mantengan sin hacer estrategias para ganar más. Entonces, en crisis, las más débiles van a ser absorbidas por las más fuertes. No hay crecimiento, pero en menos manos se concentra el capital. No sé si me explico, si queda clara esta explicación de la centralización. Profe, entonces el proceso de corporativización, ¿en qué acumulación se refiere? En el que pues varias empresas se fusionan a otras, se las van comiendo para ganar parte en el mercado. ¿Qué es eso? Tú dime, Feliciano. Puede ser la de atracción. Entonces, ¿es qué? ¿Acumulación o centralización?
Entonces es centralización. Centralización del capital. ¿Y cómo le haces, por ejemplo, para comprar a las otras empresas? Utilizas al sistema financiero, ¿no? Pides crédito, deuda para comprar las acciones de otras. ¿Sí? Ya. Pero entonces no implicaría un crecimiento eso en algunas ocasiones. Pues no implica crecimiento. Imagínate, a ver, vamos a poner el ejemplo de la cervecera. Y me voy a apresurar porque ya casi terminamos. A ver, estábamos platicando, creo que la clase pasada. ¿Cómo se es InBev y la otra era Budweiser o quién era? Sí, Budweiser. Bueno, Budweiser. Entonces, ¿quién compró a Modelo? O sea, compraron a Cuauhtémoc y compraron a Modelo, ¿no? Creo que InBev compró a Cuauhtémoc y Budweiser a Modelo, o al revés. No, fue InBev a Modelo y creo que Heineken a Modelo. Digo, a Cuauhtémoc. Ok. Creció la inversión en las cervecerías, hubo más empresas, hubo creación de empresas, de nuevas empresas en México. Pregunto. ¿O solamente fue un cambio de propiedad? Sí, Fue solamente cambio fue de un cambio de propiedad, ¿no? propiedad. ¿Es un cambio de No hubo propiedad? crecimiento de la empresa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahora en menos manos se concentra ¿qué? Más capital, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces, ese es un mecanismo que ha operado desde 80 para acá. La inversión extranjera directa ha venido a comprar muchísimas empresas que antes estaban en propiedad, por ejemplo, de mexicanos. ¿Sí? Y eso no ha implicado mayor que acumulación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven cómo ha llegado la inversión extranjera directa a México, van a ver que un alto porcentaje ha llegado por fusiones y adquisiciones. Entonces, eso es bueno, pues para los que compran, sí, pero en términos de desarrollo y empleo, no, porque nada más es un cambio de qué? De propiedad. ¿Sí? Y no implica que, como no implica inversión, tampoco implica que crecimiento de la riqueza social. ¿Sí le van agarrando la onda? Sí, profe. Va. ¿Puedo repetir ese Y, último, profe, por favor? sí, o sea, ¿qué entendemos nosotros? Un concepto así muy intuitivo para nosotros. La riqueza social, ¿cómo la medimos? Como el PIB. ¿Sí? Entonces, nosotros, bueno, la economía mexicana en promedio ha estado estancada durante 30, 40 años en un 2%. ¿Sí? La economía china ha venido creciendo, ¿qué? 10%, 10%, ya 16%, 7%. Pero esos ritmos de crecimiento responden a qué? Pregunto, ¿a concentración o a centralización? A ver, en China entonces se explicaría más por concentración. No quiere decir que no haya centralización, pero se explica más por acumulación. ¿Sí? En México lo que tenemos es un estancamiento, un ritmo de crecimiento pero estancado, y eso es más compatible con un proceso de centralización. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor para la economía? ¿La centralización o la concentración? Les pregunto. Pues la que no es la centralización. Pues la acumulación, ¿no? La acumulación por reinversión del plusvalor, porque eso generaría un poco más de empleo, ¿no? Eso sería mejor, ¿no? El problema es que así no viene la inversión extranjera, ¿no? No toda, no estoy diciendo que toda, pero así no viene. En su mayoría, o ahí, mediándole, son fusiones y adquisiciones. ¿Sí?
Entonces vean, por ejemplo, cómo estuvo la cosa. Bayer compró Monsanto. ¿Sí saben quién es Bayer y quién es Monsanto, no? Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que se están centralizando, ¿no? Chrysler lo compró Fiat y ahorita ya se fusionaron con Renault. ¿Sí supieron de esa o no? Chamacos. Sí, también. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que se están centralizando el capital y eso no implica mayor inversión. Nada más es cambio de propiedad, ¿sí? Y las ganancias se concentran cada vez en menos individuos. Entonces, eso sería una explicación del por qué la concentración del ingreso, ¿no? Porque el 1% concentra el 70-80% del ingreso, bueno, no, el 60% en México, y en los otros demás, pues todo lo demás, ¿no? Pero entonces, Pero, ajá, sí, adelante, Oscar. ¿eso sería parte del ciclo o ya es propio de la naturaleza del sistema capitalista? Pues no, podría ser parte del ¿Del ciclo, ciclo? porque fíjate, antes en el periodo fordista se crearon las clases medias y hubo una mejor distribución de la riqueza. El problema es que el paradigma que rentabilizó al capital en ese entonces posibilitaba la acumulación, ¿no? Y eso llegó a un límite. Entonces, esa acumulación se detuvo, pero no solamente Estados Unidos, a nivel mundial, ¿sí? Y entonces, como esa rentabilidad no se ha recuperado, la rentabilidad del sector productivo no se ha recuperado, ¿sí? Pues entonces no hay acumulación. Entonces, lo que hemos estado viendo son estrategias defensivas para mantener una tasa de ganancia, pero no a través de rentabilizar al capital, sino a través de qué? De la concentración del capital, más bien la centralización del capital. O sea, poseer cada vez en menos manos el capital existente en el sistema económico, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, ¿sí? Entonces, aquí se lo estoy platicando así, pero esa es una tendencia global, ¿sí? Y si ustedes verifican los datos del Banco Mundial, pues lo que menos ha habido en estas 40 años es crecimiento económico. La economía se ha estancado en una tasa, creo, del 3%, cuando antes teníamos una tasa del 5%. La única economía que ha crecido han sido la economía china, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es, o sea, por eso son importantes los conceptos marxistas, son muy importantes, sí tienen vigencia, sí son aplicables, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría aquí, no se tengan dudas, para que ya no me robe sus horas de las otras clases, no los regañen. ¿Quedó más o menos claro? Pues Sí, sí. profe, más o menos claro. Va. Entonces, esta parte, bueno, ¿qué papel tiene en la centralización? Tiene un papel fundamental el sistema crediticio, el sistema financiero, porque es mediante el sistema financiero que se hacen las transacciones de fusiones y adquisiciones, ¿sí? Que a veces es comprar empresas sin que haya flujo de efectivo, ¿eh? O sea, nada más hay un cambio. Te compro tu empresa con las acciones de mi empresa. Y no hubo cambio no hubo dinero en esa transacción. O a veces las empresas piden prestado, piden crédito o emiten bonos para llevar a cabo la compra de la empresa. Así le hacen, ¿no? Entonces es fundamental que exista el sistema financiero. Y la otra parte, pues es la cuestión competitiva. En este esquema que desarrollamos, como una empresa que tiene mejor tecnología
va a poder tronar a las más chicas y eventualmente quedarse con su mercado o comprarlas. ¿Sí? Entonces es un proceso de ¿qué? Descentralización a través de la competencia y el sistema financiero o el sistema de crédito del que habla Marx. Y Marx habla del sistema de crédito porque está pensando en Alemania. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que aquí la dejamos y si tenemos dudas, pues las vamos planteando para la próxima clase. Yo ya les dije que les debo su cuestionario y ya sobre el cuestionario voy a ir, ¿cómo se dice? Pues vamos teniendo dudas, ¿no? En la próxima clase voy a ver un poquito de esquemas de reproducción, porque ahí hay una clave de cómo pueden venir las crisis, ¿sí? Entonces aquí estamos planteando esta parte, ¿no? Entonces, cuando ya no crece la tasa de ganancia, ¿sí? Si ya no crece la tasa, ya no hay acumulación. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo como capitalista? Pues empezar a centralizar capital, ¿no? ¿Por qué? Porque la propiedad de otros capitales me permite obtener su masa de ganancia. Aunque mi tasa caiga, y aunque su tasa caiga, ahora yo voy a poseer la propiedad de sus empresas y voy a tener que las ganancias o los flujos de efectivo que me corresponden como accionista de esa empresa, de esas empresas, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaré aquí y cualquier duda, pues la estamos revisando para la próxima clase. Si tienen dudas, pues ahí están. Acuérdense, las lecturas, pues esto sería releer el Capital. Las lecturas que vamos a leer ya ahí van a estar para la próxima, para el próximo, ¿cómo se dice? Para la próxima parte. Pero si tienen dudas específicas de esto, pues tendríamos que volver a leer el Capital. Yo les puedo decir a ver qué capítulos del Capital hay que leer para entender todo este repaso, ¿no? Pero básicamente, pues básicamente son tomo 1, el tomo 2, creo que es el tomo 3, volumen 6. Entonces sí, son varias partes del Capital. Bueno, entonces aquí lo dejamos. Voy a dejar de grabar, no sé si tengan dudas.